Bueno, les quería leer un poco de esto, pero no sé si vale la pena. No sé si vale la pena. Estoy hace rato rompiendo los huevos con que el sistema educativo está roto, muy roto, casi tanto como tu ojete. Sobre todo en cuanto a educación remota, online, se trata. Y les quiero leer este breve artículo que habla de hecho de un estudio que se hizo a lo largo de mucho tiempo y que tiene que ver más que nada con COVID. No con COVID en sí mismo, sino con el hecho de que COVID hizo que mucha gente pasara a estudiar de forma remota de repente, y habla de los efectos de eso, del estudio remoto y de que tanto hacemos trampa cuando estudiamos remotamente. Más investigaciones muestran que hacer trampa es más común en entornos en línea. Además, escribí sobre el valor de la evaluación y la falta de conducta. Bueno, está medio falopa traducido, ¿no? Investigación: hacer trampa es más común en las clases en línea. Esto igual debería ser como recontra chocolate por la noticia, pero está bueno siempre esas ideas, ver si las podemos apoyar empíricamente y no son simplemente una sensación. A estas alturas, el descubrimiento de que hacer trampa es más común en los cursos en línea no debería ser ninguna novedad, pero seguiré escribiendo sobre ello hasta que dejemos de debatirlo, lo que significa que probablemente seguiré escribiendo sobre ello porque algunos se niegan a creerlo. Así que aquí estamos, de nuevo. Otro estudio ha descubierto que los estudiantes hacen más trampa cuando sus cursos, programas o evaluaciones son en línea. ¿Quién lo diría? El artículo es de Gia, bla, 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 bla. Bueno, sí, saludos. Los autores son dignos de mención aquí porque Watson y Souther, bueno, estos dos parece que lo citaron erróneamente diciendo que la educación en línea no conllevaba más trampa. Parece que no es lo que quisieron de hecho decir. El artículo es una encuesta a estudiantes y concluye, artículo actual, ¿no? Al comparar las trampas en las clases presenciales con las clases en línea durante el año 2020, el año académico 2020-2021, los resultados de nuestra encuesta mostraron una mayor prevalencia de trampas en las clases en línea y más de la mitad, 53,2% de los estudiantes informaron conocer a un compañero de clase que hizo trampa durante la pandemia. Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo porque más de la mitad dijeron que hay un compañero, hay uno que me contaron que ¿sabes la trampa que hace este hijo de puta? Bastante buchoncitos, ¿eh? El porcentaje del 53% es interesante porque la pregunta "¿conozco a alguien que lo hizo?" puede ser un indicador más preciso de mala conducta que la versión más directa de la pregunta "yo lo hice". Está buenísimo, de hecho, sí, porque como diseño del estudio me parece muy ingenioso. Ahora, a posteriori parece como obvio, pero a mí no se me hubiera ocurrido de entrada decirlo así. Es a propósito. Por diseño les preguntan, che, ¿conoces a alguien que haya hecho trampa? Y es un sistema ahí de acusaciones que hace que vos no te tenés que delatar a vos mismo, podés delatar a tu amigo o a ese chabón que no te cae muy bien. Entonces, está bueno. Les preguntan si conoces a alguien que hizo trampa en lugar de ellos mismos, y eso puede hacer, según los investigadores, que la respuesta sea más honesta. Porque siempre que vienen con esta clase de cosas que son reportadas por la misma persona, es como, anda a saber, ¿no? Esto se debe a que las personas tienden a no admitir comportamientos ilícitos ni siquiera de forma anónima, pero la parte del hallazgo que deseo subrayar es que los resultados de nuestra encuesta mostraron una mayor prevalencia de trampas en las clases en línea. Del informe: ¿ha hecho usted más o menos trampa desde la pandemia del COVID, febrero del 2020, que antes de la pandemia? Casi 4 veces más de los participantes dijeron haber hecho más trampa que los que respondieron menos. Y las respuestas de la encuesta revelaron que para casi todos los comportamientos enumerados, los estudiantes en cursos en línea obtuvieron puntajes más altos de deshonestidad académica. El 42,3% admitió haber hecho trampa en una tarea, examen o prueba, lo que representa un puntaje casi 50% más alto que el de los cursos presenciales, 28,3%. O, dice Lucas, las trampas presenciales son menos fáciles de descubrir. Puede ser, o sea, tenemos un problema con reconocer lo probable que es que la gente haga trampa, o lo tanto más probable que es que la gente haga trampa cuando está haciendo cursos remotos. Y el volumen o número de veces que los participantes afirmaron haber incurrido en estos comportamientos de trampa tendía a ser mayor en las clases en línea, en particular cuando se relaciona con el uso de dispositivos electrónicos durante exámenes y pruebas. Nuevamente, esto no es un hallazgo atípico, numerosas investigaciones han arrojado resultados similares del informe. Nuevamente, los hallazgos de este estudio confirman lo que indica la literatura existente, es decir, hacer trampa en los cursos en línea es más frecuente que hacer trampa en los cursos presenciales, por una cuestión mera, me imagino, de accesibilidad, boludo. Mucho más fácil hacer trampa cuando estudias online, ¿no es cierto? Es eso. Dagger, ¿vos hacés trampa en la uni? Dagger, cuando vos estudias, ¿usás IA? No mientas. Yo uso inteligencia artificial mucho y en muchos contextos distintos, y entre esos contextos puede que no esté la universidad. No, sí, boludo. En You of People, donde estudio yo, te hacen hacer
algo que es una verga, que es foros de discusión, en los cuales vos vas y te encontrás básicamente con... ¿Vieron como lo que estábamos viendo antes de Moltbook? Esta red social para inteligencias artificiales que hablaban entre ellas. Bueno, es más o menos como esto, pero con muchos menos humanos, los foros de discusión de You of People. Acá es como que estábamos pensando a ver si encontramos alguno que de hecho sea hecho por una inteligencia artificial. Bueno, en los foros esos de discusión de las universidades online es más o menos lo mismo. Están todos haciendo ChatGPT, resume más constantemente. Y en esa clase de cosas sí frecuentemente utilizo ChatGPT como para, digamos, parsear los documentos, porque ponen unos textos así, hechos con inteligencia artificial, y yo no voy a usar mi cerebro de humano lento para parsear toda esa información. Entonces, ahora le digo a ChatGPT, resumime esto más o menos, resume más, y qué sé yo, y como que unas Biblias hechas con AI no voy a andar leyéndolas. Sé que ninguno de ellos va a leer la Biblia con AI que podría hacer yo. Entonces, para eso sí, para acelerar, cuando todos están usando AI, ser el único que dice, no, yo voy a tener ética y voy a ponerme a leer palabra por palabra este texto así, que tiene muchos guioncitos de esos que usa el ChatGPT, ¿no? Y que tiene un montón de acotaciones y secciones, y que tiene, al final dice, ¿quieres que te lo resuma más o quieres que le dé un tono más amigable? Jaja, ni en pedo, chupame la verga. Después hay cosas en la universidad, boludo, estoy para llenar gaps de conocimiento. La verdad es que no suelo necesitar la mayoría de las materias que hago, no suelo necesitar inteligencia artificial para el trabajo en sí. Y generalmente, como son materias de computer science, voy ahí no necesito el título desesperadamente, ¿me entendés? Entonces voy ahí precisamente porque cada vez que encuentro algo que digo, esto no lo había visto en mi formación académica ni en mi carrera, eso es valioso para mí. Precisamente estoy ahí porque quiero llenar esos gaps que me dejó haber abandonado originalmente mi carrera universitaria. Entonces, si voy ahí y lo único que hago es copy-pastear cosas de inteligencia artificial, es como, ¿para qué mierda estoy ahí? Ojo, entiendo que hay gente que quiere el curso y quiere el título lo más rápido posible, y allá ellos si deciden ChatGPTearse toda la carrera. Pero, nada, esa es la respuesta más o menos. Que suene bien robot. En primer lugar, el engaño en general está aumentando. Los autores comparten citas eliminadas. Si bien el problema de la deshonestidad académica es un problema de larga data, los resultados generales del estudio... Hay una parte de este estudio que está un poco más interesante para mí que esto. Que los estudiantes hacen más trampa cuando estudian remotamente. Eso también. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de la cantidad de uso de inteligencia artificial que hacen los docentes en esas carreras y cursos online. Es grotesca. O sea, la cantidad de respuestas ChatGPTeadas que he visto de parte de docentes es alarmante. Entonces también es un poco como, bueno, muchachos, vamos de trapo o hacemos trampa todo, ChatGPT, resume más. ChatGPT, dame una justificación para utilizar ChatGPT. Como resultado del creciente acceso a herramientas digitales que los estudiantes tienen y son capaces de dominar, y el rezago de los mecanismos institucionales, es decir, la competencia tecnológica del profesorado, las estructuras de los programas y cursos en línea, los recursos y las políticas para prevenir y abordar las trampas en línea, las oportunidades de hacer trampas sin ser descubierto han crecido sustancialmente en los últimos años. La inercia organizacional, que es lo que acá están mencionando como rezago de los mecanismos institucionales, es totalmente estupefaciente, es totalmente flashero. Lo lenta que está la industria académica para darse cuenta de cómo la inteligencia artificial hace un par de años viene hackeando la educación online es flasherísimo. Yo ya lo he dicho, estoy convencido de que vos podés, sin hacer un carajo, de comienzo a fin, tener un título universitario. Eso va a devaluar drásticamente el valor de todos los títulos universitarios. De acá a un par de años, tener un título universitario y sobre todo tener un título universitario en una carrera online va a ser visto como, ¿y qué quiere qué sé yo? Es lo mismo que un bootcamp, viejo, porque hasta donde yo sé pudiste haber usado inteligencia artificial para todo el proceso. Y es algo nocivo porque empeora mucho el SNR, el signal to noise, ¿no? La cantidad del ruido en la señal que es la educación académica, ¿no? La educación formal. Se supone que la educación formal tiene como uno de sus propósitos la señalización y la garantía de ciertas competencias básicas, ¿no? Entonces, cuando vos vas a una persona que hizo una carrera universitaria, por lo menos sabés que tiene ciertas características, como ser capaz de sentar el culo y estudiar, como haber visto ciertas materias básicas, como entender, no sé, cómo funciona el método científico, más o menos entender cómo en el caso de Computer Science, hacer un algoritmo, cómo funciona una estructura de datos. O sea, hay un montón de cosas que asumís que más o menos la persona en algún momento tiene que haberlo visto porque se recibió, ¿no? Esa idea de, bueno, de alguna forma se recibió, por ende debe saber un poquito, debe haber estudiado un poquito, va a ser más y más debilitada y
desmejorada a medida que pase el tiempo y sigamos en este contexto, a menos que las instituciones se pongan al día, dejen de dar vueltas y se pongan al día con poner alguna forma de restricción adicional, algún proof of work adicional que permita que las personas no puedan hackear tan fuerte el sistema. Todos saben que ha sido hackeado y que podía hackear incluso la educación presencial, pero el ratio es el problema, ¿me entendés? Es grotesco lo desproporcionado que se va a ir volviendo el impacto de la inteligencia artificial en la mayoría de los títulos. Además, los resultados de este estudio demuestran claramente que pocos estudiantes fueron descubiertos haciendo trampa, lo que reduce la ansiedad estudiantil al respecto. Solo el 1,7% de los estudiantes respondió haber sido descubierto haciendo trampa en un curso presencial, a pesar que el 28,3% admite haberlo hecho. Bueno, eso. Y acá menciona una cosa que es tanto o más flashera. Más de 6 millones de trabajos mostraron al menos 80% de texto con inteligencia artificial el año pasado. Me cago en la traducción esta poronga. Papers. Trabajos, quiso decir papers el muchacho. Más de 6 millones de papers mostraron al menos 80% de texto generado con inteligencia artificial en el último año. No vi este reporte, pero todo el sistema de peer review y todo el sistema de credenciales académicas mediante la publicación de papers y papers citados y demás, para los que no tengan ni puta idea, cuando en el ámbito académico y en la comunidad científica, una de las formas más notables de capital social es la cantidad de papers que publicás y la cantidad de citations, la cantidad de personas que citan esos papers que vos publicás, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace, digamos, una persona relevante en términos de comunidad científica, ¿no? Como un científico relevante, una de las primeras cosas que vas a ver es cuántas personas citan su trabajo, ¿no? Porque eso suele indicar que sos alguien que está seteando bases fundamentales para el trabajo de otras personas o que está contribuyendo de forma muy constructiva a la discusión y demás. Hace muchos años que viene, hasta donde yo entiendo, yo laburo con el área académica estadounidense, entonces todo esto es más que nada sesgado por mi perspectiva de hablar y trabajar con gente en el entorno académico yankee, ¿no? Pero no sé si será así en todo el mundo. Pero por lo menos en el contexto yankee, entiendo que la mayoría de las personas que laburan académicamente y que producen papers y qué sé yo, saben que está medio hackeado por el SEO hace bastante tiempo todo ese sistema, ¿no? Por más que no es anticientificismo, no es escepticismo del método científico y de la comunidad científica lo que estoy promoviendo, ni mucho menos, pero sí hay un componente ahí de gamear el sistema, de hackear el sistema. Inevitablemente las personas van a tratar de buscar la forma de hackear el sistema, sobre todo cuando su carrera y su éxito profesional depende de eso. Con el tema de la inteligencia artificial se fue por las ramas esto. La cantidad de académicos y personas que están aspirantes a PhDs y qué sé yo, que están publicando SLOP con inteligencia artificial parece ser grotesco, y esto es aparentemente un dato empírico en esa dirección. Al menos 80%, más de 6 millones de papers mostraron al menos 80% del texto escrito por inteligencia artificial. Que ojo, no necesariamente es malo. Si vos escribís un paper científico en el cual das un framework interesante o una teoría interesante o recolectaste datos y haces inferencias interesantes sobre esa data, o propones, no sé, si es un paper de física, propones predicciones, algo cuantificable o herramientas reales que podés utilizar y avanzás el campo en el que estás publicando, no hay nada de malo. Aunque tenga mucho texto con inteligencia artificial, si lo que estás proponiendo es piola, no veo lo malo. En eso soy medio como Linus, ¿no? Que hace poco circuló en internet que Linus, el creador de Linux, se andaba quejando de que otros contribuidores al kernel de Linux querían rechazar activa y explícitamente el AI slope, ¿no? Código generado con inteligencia artificial, y lo que Linus decía era: me chupa un huevo si es código generado con inteligencia artificial, yo quiero saber si el código es bueno, ¿no? O sea, literalmente dijo: talk is cheap, show me the code, ¿no? Entonces, acá medio que es lo mismo, es una cuestión de si están aportando o no significativamente al campo. Si son personas que utilizan inteligencia artificial para publicar más y mejor contenido académico, tampoco es nada malo, pero no deja de ser llamativo y bastante bizarro. También es como un efecto bastante subrepticio, una forma bastante subrepticia en la cual, sin darnos cuenta, estamos poco a poco entrando en ese loop de mejoramiento recursivo. Si muchos de esos papers, o por lo menos una porción de esos papers que avanzan el campo, ¿no? Estamos hablando de dos filtros: papers académicos que son en el área de inteligencia artificial y papers académicos que son en el área de inteligencia artificial y avanzan el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Pero imagínate que un porcentaje no negligible de esos papers que se publican en el área de inteligencia artificial, de hecho, están avanzando el campo y están proponiendo mejores ideas o
arquitecturas superadoras a lo que tenemos y demás. Eso significa que estás empezando a entrar o empezando a meter los pies en el agua de un mejoramiento recursivo de la inteligencia artificial, ¿no? Utilizar inteligencia artificial para crear mejor inteligencia artificial es la promesa de una explosión de inteligencia, lo que estamos enfrentando. Y esto no es nada que sorprenda ni que esté fuera de los planes. Hace poco escuchábamos a este loco, Darío Amodei, creo que no lo vimos en el stream, pero Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, dijo en esta discusión que tuvo, dijo algunas cosas como que de acá a un año él cree que la ingeniería, el trabajo de los ingenieros de software va a ser casi exclusivamente hecho por inteligencias artificiales y toda la bola. Pero otra cosa que dijo acá, que medio que pasó desapercibida porque cada vez que habla alguno de estos y dice algo así como los ingenieros de software van a desaparecer y que ellos todos salen con el culo en la mano a decir, ay, se acaban los programadores y ya sé, ya nos extinguimos como 15 veces, está todo bien, ya sabemos, nos van a romper el orto, ¿ok? Cierren un poco el ocote. Pero otra cosa interesante que dijo en esta misma charla el chabón fue que su plan y su expectativa para la mejora de la inteligencia artificial es precisamente utilizar inteligencia artificial para hacer mejor inteligencia artificial, ¿no? O sea, la estrategia que quieren tomar estos muchachos es explícitamente una explosión de inteligencia. Por las dudas, ¿no? Explosión de inteligencia es un concepto que introdujo un chabón hace muchos años, ¿sí? Que se sumariza de esta forma. Es muy linda la definición que da el chabón, muy concisa, ¿no? Dice, imagínate que hay una máquina súper inteligente, que es una máquina que puede superar a los humanos en todas las tareas intelectuales, ¿no? Como el diseño de máquinas, como esa máquina súper inteligente es una tarea intelectual del ser humano, una máquina súper inteligente debería ser mejor que los humanos en diseñar máquinas súper inteligentes como la que acabamos de mencionar, y por ende habría una explosión de inteligencia, es decir, mejoramiento recursivo. La inteligencia artificial es mejor que el humano en todo, incluso en hacer inteligencias artificiales que son mejores que el humano, y ahí te encontrás con un loop en el cual tenemos el orto roto en segundos, ¿no? Pero bueno, este artículo me pareció una buena excusa para mencionar el hecho de que nos vamos a cagar muriendo, y nos vamos a cagar muriendo de una forma muy interesante. No podemos no reconocer que el futuro es bastante interesante, boludo. O sea, mirá, tenemos un subreddit dedicado a la falopa. Lo creó un bot.